No sé cuántos... Andrea, por favor, ¿cómo estamos de sonido? No sé cuántos han visto las noticias de las ovejas que tienen 14 días dando vueltas. Ya no son solo ovejas. Ayer salió el video de unos bueyes dando vueltas en círculo y de unas hormigas dando vueltas en círculo y de peces que solamente salen a flote cuando hay un terremoto aflorando en la superficie del mar. Sin embargo, la iglesia sigue dormida, porque es más importante irme a montar caballo a la orilla de la playa, irme a tomar una cervecita Coronita a la orilla de la playa, acostarme frente a la televisión a ver el partido de Ecuador y Qatar, que venir a rendirle mi corazón a Cristo, sabiendo que cuando yo rindo mi alma ante Él, no importa el terremoto que venga, no importa la tercera guerra si viene, no importa que se destruya todo alrededor de nosotros, Dios tendrá cuidado de nosotros. Pero a la iglesia le gusta estar dormida, porque en medio de su sueño empiezan a mirar fantasías, ilusiones que no tienen que ver absolutamente nada con la fe. Tener una ilusión no es tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la iglesia de Cristo en este momento debiera entender que tenemos a un Dios que no vemos pero que es real y que hay que prepararse. Hay que prepararse. Que tenemos deudas en los bancos. Si Cristo viene por nosotros, esa deuda ya no importó. Así de sencillo. Que tenemos que estar apercibidos, como dijo Jesús, de las cosas que no perecen. La iglesia sigue distraída, cargada por la moda, por el color de las uñas, por el sitio pupis, y se les olvidó que nada de eso va a servir si hubiera un evento mundial que destruyera todo lo que el hombre ha construido. ¿Y qué nos va a quedar? Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en los cielos. Y Él sabe por qué lo decía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Y el mensaje de hoy tiene por título Veneno en el alma. ¿Cuánto daño nos hace todo aquello que permitimos que entre y se quede en nuestro corazón? ¿Cuántos saben que esto es así? Segunda de Reyes 4, versículo 38. ¿Cuántos saben el daño que hace la amargura en un corazón? El daño que hace la falta de perdón, el resentimiento, el odio, la venganza. Todo esto daña. Todo esto daña. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. ¿Ya lo tenemos? Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande ¿qué? Hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, no le dijo a los hijos de los profetas, tengamos en cuenta ese detalle. Le digo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Hay que tener en cuenta este detalle. ¿A quién le dijo Eliseo que pusiera la olla e hiciera el potaje? A su criado. Pero aquí no dice que salió el criado, dice salió uno.
y este detalle es importante para lo que viene, al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo Eliseo: tráiganme harina. La esparció en la olla y dijo: ahora dale de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios. Y esperamos que el Señor, que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta mañana a través de este mensaje. Si usted mira allí en Segunda de Reyes, gloria a Dios, en el capítulo 2, en el versículo 19 al 22, Eliseo encuentra un manantial de agua envenenada. Para los que anotan, allí está la cita, Segunda de Reyes 2, 19, 22. Ese agua envenenada traía muerte a todo el que tomara ese agua. Y en esa ocasión Eliseo echó sal en esas aguas mortíferas y las aguas quedaron sanas. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 4, allí atrásito de donde estábamos leyendo, del versículo 17 al 37, Eliseo resucita al hijo de la tsunamita, a la que él mismo le había profetizado que iba a tener un hijo. La tsunamita que mandó, le dijo al esposo que construyeran un aposento para que cuando el varón de Dios llegara, tuviera donde reposar, donde posarse. Y la historia que nos ocupa en el contexto bíblico que vamos a compartir hoy, ocurre en Gilgal. La palabra Gilgal, en hebreo, traducido al español, traduce quitar, apartar, arrancar. Y Gilgal es un lugar que tenía historia, tiene historia. Fue allí donde se circuncidaron los israelitas antes de vencer en Jericó. Gilgal literalmente era un lugar donde se podía retirar, donde habían campamentos para el ejército, donde la gente podía tomarse un tiempo para reposar. Gilgal viene a ser tipo de juicio sobre nosotros mismos, hablando de tipología, tal y como los soldados de Josué reposaban con frecuencia. Asimismo, en este lugar, en Gilgal, Eliseo va a reposar. ¿Pero qué venía de hacer? Viene de ser usado por Dios en la resucitación del hijo de la mujer a la que se le había muerto su unigénito, al hijo de la tsunamita. Eliseo llega allí a Gilgal, y esto nos lleva a entender en una lección en la vida práctica de que las victorias que conseguimos en el Señor no son de nosotros, son del Señor. De que los éxitos, los logros son simplemente la victoria de Dios, y que es necesario ir a un Gilgal a reposar y agradecer a Dios por lo que hemos recibido. Aquí en Gilgal volvemos a encontrar a los hijos de los profetas. Si ustedes notan, en Isaías se habla de los hijos de los profetas. Jeremías habla de los hijos de los profetas. Primera de Reyes, Elías habla de los hijos de los profetas. Y Eliseo vuelve y toca los hijos de los profetas. Y fíjense que en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, para los que escudriñan, allí van a encontrar
a Eliseo hablar de los hijos de los profetas. Pues llega a Gilgal y ahora nuevamente aparecen los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas tienen un simbolismo en la aplicación práctica de nosotros, porque son tipo de la iglesia de Cristo. Dice que al partir de allí, gracias amor, el hambre, gracias, se había apoderado de Israel. Y esto se puede ver como un juicio de Dios a causa de la rebeldía y de la apostasía del pueblo de Dios. Si nosotros miramos en la cronología bíblica, desde que el pueblo de Dios empezó a rebelarse contra Dios, Dios permitió situaciones, juicios que vinieron sobre ellos. El hambre, cuando José es colocado allí como en eminencia en Egipto, ese hambre que hubo sobre toda la tierra y afectó a Israel era parte de un juicio de Dios. Y aquí encontramos a un Israel que está atravesando nuevamente un juicio de Dios. ¿Por qué? La apostasía, la rebeldía. Estos hombres, los hijos de los profetas, tomaron una decisión diferente a decisiones que tomaron otros hombres de Dios. No dejaron de ser hombres de Dios, aclaro, por tomar decisiones equivocadas, pero les costó. Los hijos de los profetas no se fueron a Egipto a buscar comida, pero nosotros encontramos al padre de la fe, Abraham, ¿a dónde fue a buscar refugio? En Egipto. Abraham estuvo en Egipto. Y Elimelech hubo hambre y abandonó Belén con su familia y fue a buscar refugio en Egipto. Y si usted lee Isaías 30, cuando habla acerca de la famosa cobertura, uno de los ay que dice el Señor es de los que buscan refugio en la sombra de Egipto. Egipto representa, simboliza el mundo incrédulo, el sistema que gobierna sin Dios. Pero fíjate que los hijos de los profetas no se fueron para Egipto. ¿Ya? Y aunque había hambre en la tierra, ellos optaron por ir a otro lugar. Vinieron a Gilgal. ¿Pero por qué llegan a Gilgal? Era que el varón de Dios estaba en Gilgal. Y no es que ellos estuvieran buscando adorar a Eliseo. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todo un pueblo. El Espíritu Santo venía sobre una persona que Dios escogía, designada para recibir la dirección y el espíritu y el toque de Él. Ahora, había hambre en la tierra. Y podemos parafrasear esta situación, esta expresión de hambre en la tierra, sobre la situación espiritual que hoy en día atraviesa la iglesia y atraviesa el mundo. Para los que miran un poquito noticias, investigan un poquito más allá de lo que la caja boba muestra, se darán cuenta lo que está sucediendo en estos momentos en Inglaterra, en Alemania, en Australia, en Holanda, en Francia, en Italia. Europa convulsiona, pero a usted no le van a mostrar en la televisión las manifestaciones que hay, porque el sistema Egipto, el Egipto que gobierna en el mundo,
no quiere que usted se dé cuenta de la realidad de lo que está sucediendo. Pero la verdad es que el mundo entero tiene hambre. Hay hambre. Y no es solamente de un plato de arroz con un pedacito de carne. El alimento espiritual hoy en día escasea. En las iglesias locales encontramos tantos y tantas hermanas destruidos, postrados espiritualmente, debilitados espiritualmente, porque en vez de recibir un alimento que satisfaga su hambre y su necesidad, se les pretende edificar a través de filosofías ridículas, supuestas experiencias místicas, con entretenimientos y shows espectaculares y cosas parecidas, dejando de lado una palabra que aún retumba, que tiene eco en lo espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo que habla de que Dios tiene en cuenta nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y la realidad es que poco se ofrece una palabra predicada con autoridad bíblica, con soporte bíblico, que pueda edificar y que pueda saciar realmente el hambre espiritual. Por esto la analogía de los hijos de los profetas, que en vez de salir huyendo, migrando, te sabe que la palabra migración está de moda, corriendo hacia Egipto a ver qué migaja le daba Egipto, no dejaron que el afán, la ansiedad y las circunstancias los impulsaran, sino que prefirieron quedarse en el país donde les había sido dada una promesa. Porque ellos estaban en un país donde había una promesa. Si usted se da cuenta, ¿cuál es la motivación que está sacando a los venezolanos de su país? ¿Cuál es la motivación que está sacando ahora a los colombianos de nuestro país? Que está sacando a los de Centroamérica de sus países. ¿Cuál es la motivación? Están saliendo en manadas, en millones, migrando para buscar saciar el hambre. Esa es la motivación, y es una motivación equivocada, porque al final no es lo mismo que usted pase hambre en su ciudad donde hay familia suya, a que usted pase hambre en una nación donde nadie lo conoce. No es lo mismo. Amén, dijo él. Así es. Pero cuando el ser humano es arropado por el afán y la ansiedad, se olvida de que hay un contexto espiritual al que vale la pena acudir. Y eso afecta a los cristianos también. ¿Usted sabe cuántos cristianos han dado la espalda a Cristo simplemente porque no les llegó un milagro en la fecha que tenían que ellos querían que llegara el milagro? Muchos. ¿Usted sabe cuánto pueblo de Dios ha optado de volverse al mundo porque simplemente las cosas en Dios se demoran demasiado? Muchos. Hay una migración, hay un éxodo desafortunadamente inverso, porque el éxodo ideal sería que del mundo vinieran a la iglesia, pero el éxodo está siendo al revés. De la iglesia están migrando al mundo. Así de sencillo. Y lo más triste es que pareciera que al migrar al mundo, todos aquellos principios bíblicos fueran borrados porque no les interesa, no tienen cuidado en ningún momento para detenerse a meditar
¿Qué estará pensando Dios de mí? ¿Cómo me verá Dios en este momento con lo que estoy haciendo? Y no estoy hablando de perfeccionismo, porque al igual cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que está conectado con nosotros, puede tener un momento donde puede fallar y caer. Pero una cosa es que usted en esa exposición que tiene como ser humano de fallar y caer, pero reconoce como hijo de Dios que necesita ser levantado por Dios, y otra cosa es el que falla y cae y considera que es mejor estar tirado en el barro que extender la mano para que Dios lo levante y lo saque. Los hijos de los profetas buscaron estar cerca de aquel que les representaba una esperanza, Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo también estaba en el roster del hambre. Claro, que él era extraterrestre, iba y desayunaba, almorzaba y cenaba en Marte y volvía a Gilgal. No, había hambre en toda la tierra. Pero fíjate que Eliseo tampoco se fue para Egipto. Eliseo se quedó en Gilgal. Amén. Ya. Y esto nos lleva a discernir que para ellos estar cerca de Eliseo implicaba que Dios podía hacer algo a través del varón de Dios, como le decían, para que ellos sobrevivieran. Estamos hablando de un milagro. Y esto es consuelo y esperanza, aún para nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque en todas las reuniones que hagamos, en todos los sitios donde nos congreguemos, donde Jesucristo sea nuestro Eliseo, ¿sí me entendió? Los hijos de los profetas veían en Eliseo una esperanza. Eliseo viene a ser tipo de Cristo. Y para nosotros, cada vez que nos congreguemos, cada vez que nos reunimos, creyendo que Jesucristo es nuestro Eliseo, habrá esperanza, estemos donde estemos. Mientras Él sea el centro, siempre habrá alimento espiritual, siempre habrá una solución, por difícil que parezca. Versículo 38, ¿qué dice? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una hambre grande en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Pero hubo algo que dijo Eliseo. Mira lo que dice Eliseo: pon una olla pequeña. Digo, no, pon una olla grande. La Biblia no dice exactamente cuántos hombres habían allí, pero si leemos más adelante, cuando Eliseo es usado para hacer el milagro y alimenta a 100 hombres, sacamos conclusiones de cuántos hombres estaban con Eliseo. Digo, pon una olla grande. Y esta orden revela que a pesar de la situación, porque el hecho de que usted sea cristiano, el hecho de que usted sea creyente, no implica que usted no va a ser realista, usted no va a ser coherente con lo que está viviendo alrededor suyo. Usted no va a decir, no, es mentira, el mundo se está destruyendo, pero alrededor mío no. No, sí, se está destruyendo alrededor de nosotros. Usted no tiene vecinos o vecinas que ha visto su condición diluirse en estos últimos tiempos, porque nosotros sí tenemos, porque nosotros nos damos cuenta alrededor de nosotros cómo la gente va degradándose moral, espiritual, emocionalmente. Esto de que todavía haya gente que cuando usted lo ve sin tapabocas en la calle le sacan el cuerpo, se ponen el bozal, habla de una sociedad que está degradándose, que no ha entendido
y que no quiere entender que en el mundo espiritual hay una esperanza para lo físico, para lo material. Eliseo era consciente de lo que estaba pasando alrededor, mas su corazón no estaba en el problema, sino en la solución. Y la solución para él estaba en los cielos. Y por eso dijo: ponme una olla grande, le dijo a su criado. Y esto nos revela el grado de confianza que Eliseo tenía en Dios. Él sabía que Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Él tenía claro que algo iba a pasar, pero que él en vergüenza no iba a quedar. Y necesitamos recuperar esa confianza. Porque muchas veces recibió golpe tras golpe, herida tras herida, rechazo tras rechazo, persecución tras persecución, y eso afecta nuestra fe. El que diga que no lo afecta es mentiroso, porque eso sí nos afecta. Pero no podemos quedarnos en la afectación, sino en recordar aquellos momentos en los que estuvimos en situaciones iguales o peores, pero que Dios no nos dejó en vergüenza, que su mano estuvo allí, que su provisión estuvo allí, que el milagro se manifestó. Eso nos queda de testimonio para que cuando venga la situación difícil, poderle decir a las circunstancias: ya yo estuve así, pero Dios lo hizo y lo volverá a hacer. Y eso estaba en el corazón de Eliseo. Él veía la necesidad de sus hijos, porque lo veía como hijos, los hijos de los profetas. Y entendía un detalle. Mira, Eliseo sabía que con el estómago vacío era difícil escuchar atentamente. Él lo sabía. Por eso dijo: hay que hacerle comida a esta gente. ¿Cuál es el contexto de lo que estaba viviendo? Retomamos: había hambre en la tierra. Los hijos de los profetas llegaron con hambre. Y Eliseo entendió que para poderle dar una palabra espiritual también había que acompañársela de un testimonio. Mi esposa me recordaba hace 15 días, cuando estuvimos trabajando con la Gloria Postrera, íbamos a los indigentes a hablarle de Cristo, pero también le dábamos un pan y un chocolate. Porque una persona que está en la calle sin comer durante 2 o 3 días, no, que ese es un drogadicto. A usted no le importa la condición de él. A usted preocúpese por la condición de su corazón. Pero la condición del drogadicto, Dios te pone a verlo para ver qué vas a hacer tú. Dios te lo pone cerca a ver qué vas a hacer tú. Dios te pone, mire, cuando yo salí del sistema bautista, de la religión bautista, y llego a la Gloria Postrera, que era un sitio totalmente opuesto a donde nosotros nos congregábamos, un techo todo lleno de hoyos oxidados, un piso todo disparejo, que las sillas bailaban, danzaban solas, y allí se congregaban personas y ahí restauraban drogadictos. Y empezamos, mi esposa y yo nos enamoramos de esa visión. Y a todos los que conocíamos le decíamos: regálame la ropa que tenga buena, regálame los zapatos que tenga buenos, que tenemos a quien dárselo. Y recogíamos sacos, ¿te acuerdas? Sacos de ropa y sacos de zapatos, y los llevábamos allá. Y un día había un muchacho que habíamos rescatado en las calles y lo llevamos al hogar a restaurarse. Y yo llegué con unos zapatos que yo destiné para él. Y le dije: mira, mi hermano, te traje estos zapatos. Y este hombre cogió estos zapatos y los estrelló por allá. Y me dijo: ¿yo para qué quiero eso? Y a mí eso me impactó. ¿Y ahora qué pasó? Yo lo que necesito es un abrazo. Y vino y me abrazó. Una persona que tenía meses sin bañarse. ¿Cuál cree que fue la reacción del hombre natural, el instinto? Lo primero que hice fue sacar la cara por el olor. Claro, tipo sin bañarse hace meses. Esa fue la reacción natural. Pero la reacción sobrenatural, ¿sabe cuál fue? Que yo no entendía por qué estaba llorando.
Yo no entendía por qué estaba llorando. Y fue ese día que entendí que el Evangelio no es simplemente hacer o decir, sino entregar, vivir. Qué fácil es criticar al drogadicto que tiene meses de verlo ahí tirado en la esquina. Pero te has acercado a él a decirle, ¿qué te pasó? Hay esperanza para ti. Mira, aquí esto te lo manda el Señor. Tenemos una lengua automática, siempre anda en piloto automático. La lengua anda en piloto automático. Y Santiago lo habla. Dice que esta enciende un fuego, un bosque lo enciende en segundos. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente? Yo recuerdo que el día que conocimos María, ¿qué se llamaba, Debris? Yo salgo con la persona que nos predicó y vamos pasando por lo que era por el Cari, y hay una mujer drogadicta sin bañarse, y nosotros no íbamos vestidos de camisa manga larga, corbata y una Biblia bajo el brazo, íbamos en camiseta y en jean y en tenis, y esta mujer nos vio y nos dijo, ustedes son cristianos, ayúdenme. Para nosotros una experiencia nueva. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y nos miramos unos con otros. Y yo dije, espérate ahí. Llamamos a mi esposa, regálame un vestido tuyo, unos zapatos tuyos, porque mirábamos más o menos la talla. Una muda de ropa tuya. Sí, listo. Conseguimos ropa. Conseguimos a alguien que nos vendió un tanque de agua, y la esposa de mi primo la bañó allí en la calle. ¿Y sabes qué es lo triste y lo deprimente? Que la gente pasaba en los buses y en vez de ver que estábamos tratando de hacer algo bueno, se burlaban y nos decían que nosotros estábamos más locos y más trabados que esa mujer que estaba allí. Tristemente, así está buena parte de la iglesia, creyendo que haciendo el show y el momento de emociones estamos bien, cuando estamos graves. Pero eso es ofensivo. Ya está tirándole piedra. No, yo no le estoy tirando piedra a nadie, sino que a través de esta palabra entendí que hay cosas que son necesarias decirlas. Quizás no se despierte ninguno de los que esté viendo la prédica, pero con que uno de aquí diga, Dios me habló, para mí basta. Para mí es entendible. Para mí valió la pena haberme negado. Y les digo por qué les digo haberme negado. Porque yo llegó un momento que dije, me voy a cambiar y voy a decir que no hay servicio. Lo escribí en el grupo. Y dije, caramba, en vista de tanto silencio entenderé que no hay servicio. Porque estamos tratando de crear lazos como familia, hasta en lo virtual. Pero a muchos no les interesa. A muchos no les interesa, ni siquiera miran lo que se pone en el grupo, que no lo ponemos para hacer protagonismo, sino para que usted esté enterado o enterada de qué vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer, quiénes van, quiénes no, quiénes sí. Les aseguro que si estuvieran en un chat hablando del mundial, no se lo gana nadie. Madrugada, denle. Pero como se trata de Cristo y se trata de cosas espirituales, siempre le ponemos pausa. Ahora, Eliseo tenía algo, y es que Eliseo creía que aún en tiempo de hambre o de escasez, Dios no estaba limitado. Dios no estaba limitado. A pesar de la situación, y esto nos habla a nosotros en este tiempo. ¿Cuántos tienen deudas? Hay que levantar las dos manos. A pesar de nuestras deudas, Dios no está limitado. A pesar de nuestros limitantes, Dios no está limitado.
A pesar del que te haya dicho que no se va a poder, Dios no está limitado. Y Eliseo lo tenía claro. Él manda a poner una olla grande y manda que hagan un guisado, y mandó a una persona en específico. Ahí está. Le digo a su criado, pon una olla y haz un guisado. Me recuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿se acuerdan que les dijo, alimenten a los que están allí? Cuando llegaron donde Jesús, Señor, la multitud le decimos que se vaya. ¿Qué dijo Jesús? Oye, denle de comer. Igualito. O sea, por eso es que aquí Eliseo es tipo de Jesús. Eliseo le dice a su criado, pon la olla y hazle un guisado. ¿De dónde lo iba a sacar? De su fe. Porque es que el empleo que tú anhelas no está fuera de ti, está dentro de ti. La situación que tú anhelas no está fuera de ti, está dentro de ti. El tema es que tienes que construirla en tu corazón, alinearla a la voluntad de Dios para que en el tiempo de Dios lo puedan ver tus ojos físicos. Y esto de mandar a hacer un guisado en medio del hambre, nos dice que en tiempos demasiado difíciles podemos esperar una gran bendición de parte de Dios, a pesar de que todo el mundo te diga, no vas a poder. Usted no se da cuenta que normalmente usted le comenta algo a alguien tratando de descargar y le dice, no vas a poder. No, que yo tengo un plan para esto, no vas a poder. No, pero todo está difícil, ¿qué te vas a inventar? ¿Qué vas a ponerte a hacer eso? No vas a poder. Pues a pesar de los no vas a poder, ojo, te aclaro, no te estoy hablando de positivismo ni de motivacionalismo. Te estoy hablando de fe en un Dios sobrenatural y todopoderoso. Para que usted no, el pastor dijo que cuando me digan que no, yo puedo decir, sí voy a poder porque yo puedo todo. Y si no hay oportunidades, las construyo. Así es que dicen, ¿cierto? Si no se abren las puertas, empújalas tú. Estuve viendo un manual de motivaciones. Yo digo, Dios mío, cómo la psicología se levanta contra Dios. Porque mientras Jesús dice que nos sometamos al Padre, el hombre dice, levántate contra el Padre. Si Dios no te ha dado, fabrícalo a tú. Caramba, cuánta arrogancia hay en el ser humano cuando no conoce a Cristo. Y notemos que hay un detalle aquí. El criado no tuvo ninguna reacción. Volvamos allí a Segunda de Reyes 4:38. Leamos. El criado salió a alguna parte, el criado habló, el criado preguntó, el criado hizo. Por ahí no dice nada, ¿cierto? Lo que nos lleva a que el criado pudo no creer, está en el abanico de posibilidades. El criado pudo no creer. Su jefe, el profeta Eliseo, le dice, ponga una olla y haga un guiso. El criado pudo decir, mi jefe está loco, ¿de dónde voy a hacer yo un guiso si hay hambre en toda la región? Pudo dudar, pudo poner en duda la palabra de Eliseo. Pero aquí viene el detalle que marca la diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que el hombre quiere hacer. Porque el silencio del criado lo podemos interpretar como en el tiempo de Dios. Pero el actuar de uno, porque no dice ni nombre, sino hubo uno. Yo me imagino, ese es el tipo de creyente emocional. Ese es emocionalismo, emoción pura. Oye, Eliseo le acaba de decir al criado que ponga la olla y yo lo veo al criado, lo veo quieto. El criado podía estar orando. Claro. La gente piensa que nosotros nada más oramos
Cuando nos tiramos de rodillas, ponemos la cabeza en el suelo. Cuando usted puede orar cuando va en el bus, con cerrar los ojos, sin cerrar los ojos, usted puede ir en comunicación con el Padre. Cuando uno baja la cabeza allí sentado al borde, mientras todo el mundo esté viendo televisión, tú puedes estar orando. Si es que tu intimidad con Dios es personal y no depende de lo que esté alrededor tuyo. La otra cosa es que querramos hacer show y que nos vean. Usted me imagina ayer yo colgando todas las obras para la exposición donde nos invitaron en el sitio en que yo estaba. Usted me imagina, bueno, ahora Reinaldo, tú Ronald, tú Luis, tú Likin, tú mira, haga un alto que vamos a levantar las manos a los cielos para que la gloria de Dios entre aquí en la troja y se despegue en los cielos. No, yo no iba a hacer esa locura. Mi comunión es personal. Mi testimonio allí era donde tenía que manifestarse. Que mientras a todos los que estaban trabajando le decían, ¿quieres una fría para el calor? Yo decía, regálame un vaso con agua, dame una Coca-Cola. Sencillo. ¿Por qué? No porque tenga que impresionar a nadie, sino porque yo tengo mi vida personal, mi vida privada, mis momentos de familia. Y mis momentos de familia no tengo por qué hacerlos públicos. ¿Qué pasa? Hubo uno que de repente se aceleró y dijo, bueno, este criado no hace nada. Yo lo veo quieto ahí con la cabeza abajo y no dice nada. Nada que se mueve, nada que quita. Voy a salir yo. Y es allí el problema. Cuando salimos a hacer cosas que Dios, Juan, por favor, métela si quieres. Cuando salimos a hacer cosas que Dios no nos ha dicho que salgamos a hacer. Una cosa es que usted haga lo que Dios le dice, aunque parezca la locura más grande. Y otra cosa es que salga a hacer lo que a usted le parece, asumiendo que eso es lo que Dios quiere. Son dos cosas totalmente diferentes. Mire, Dios le dijo al pueblo, denle 7 vueltas a la muralla de Jericó. Y después griten y suenen y se cayeron la muralla. Eso es una locura. Eso es una locura para la lógica. Pero para la fe es posible. Para el que cree es válido. ¿Por qué? Porque la fe es totalmente opuesta a la lógica. Hubo uno al cual no se le encomendó, porque Eliseo no le dijo a nadie aparte del siervo. No le encomendaron que hiciera, no le dijeron que pusiera la olla, no le dijeron que fuera al monte, sino que él se levantó y se fue al monte a buscar hortalizas. Y las que encontró, estaba leyendo por allí esta mañana, parecían pepinos. Las calabazas silvestres parecen pepinos. Y a él le pareció que esas eran buenas, le pareció. Oh, cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú dejas de pedirle la dirección a Dios, empiezas a tomar decisiones bajo tu parecer. Y cuando tú vas bajo tu parecer, tú vas a actuar por lo que te parezca bonito a tus ojos, por lo que te parezca dulce al oído, y no por lo que Dios te diga que tienes que hacer. Y esto trae consecuencias. Quizás uno que se levantó tenía buenas intenciones, pero en el infierno habrá un ejército de buenos intencionados. Porque una cosa es que usted camine en la voluntad de Dios y otra cosa es que usted camine en la voluntad suya. El que camina en la voluntad propia no está con Cristo. Definitivamente no está. ¿Sabe por qué? Porque el principio fundamental del cristiano es lo que dijo Jesús. Si alguno quiere venir hacia mí, ¿qué es lo primero que le dijo que tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. Si yo me niego a mí mismo, estoy anulando mi parecer y coloco el parecer de Dios en lugar de eso. Quizás este hombre sintió compasión. Oye, estos pobres pelados que vienen, hijos de los profetas,
tienen hambre, ¿cuántos días tendrán sin comer? Y él salió impulsado por la necesidad. Ahorita estaba hablando de los migrantes. Cuando uno está descansando en la promesa, no importa dónde esté usted, Dios te va a bendecir. Cuando Dios te ha dicho te voy a bendecir, aunque te apartes, es para ti. Pero cuando no es de Dios, aunque te pongas, es para reventarte. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones presionados. Mira, es que hay una realidad que hay que predicarlo. Eso no justifica, pero nos hace entender lo que está sucediendo. La iglesia primitiva, la gente habla mucho de la iglesia primitiva, el poder de la iglesia primitiva. La característica más grande de la iglesia primitiva no era el poder, era el amor. Porque el amor desataba poder. Había tal amor a Dios, tal amor a Cristo, que se amaban los unos con los otros, que el que tenía, llegaba Mario y decía, bueno, me gané 1.000 millones. Y llegaba Mario a la iglesia y decía, bueno, ¿cuánto necesitan de a 10 millones hoy? ¿Cómo así, hermano Mario? Sí, porque traje de a 10 para todo el que necesite. Eso hacía la iglesia primitiva. Tenía en cuenta la necesidad del otro, pero ese era producto del amor. Y cuando hay amor, hay unción, hay poder, hay gloria de Dios. ¿Ya? Pero con diferencia a la iglesia del siglo XXI, la iglesia primitiva no tenía los bombardeos que la iglesia del siglo XXI está experimentando. Eso tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Usted encuentra en YouTube cantidad de apóstoles hablando barbaridades. En Facebook todos son apóstoles, todos son predicadoras, predicadores, todo el mundo es pastor. En las redes todo el mundo es súper mega ungido. Pero cuando usted le presta atención realmente al mensaje que están transmitiendo, usted se da cuenta que es un mensaje que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque si yo, para tenerlos contentos a ustedes y a ustedes que están allí en las redes, les digo que Dios me está diciendo que les diga que todos los que vinieron al servicio les van a llegar a su cuenta $500,000, y que si no les ha llegado, esperen, pero que traigan siquiera 100,000 pesitos. Yo estoy engañando al pueblo. Yo estoy diciendo una mentira. Pero en el oído del que tiene necesidad y que no está fundamentado en Cristo, dice, eso es para mí. Yo lo recibo. Yo lo creo y lo piso y lo declaro, lo decreto, es mío. Falta de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene algo para ti, a donde te meta, te llega. Cuando Dios ha dispuesto que algo es tuyo, aunque te escondas, ahí está para ti. Pero cuando tú fabricas en tus fuerzas algo, se te hace pedazos en las manos. Mire, coja una hoja de cuaderno, quémela, y lo que queda póngaselo en la mano y dígame cuánto le puede durar, antes que la brisa se lo lleve y se le haga pedazo. Así sucede con las cosas que hacemos, fabricadas por nuestra lógica y nuestro parecer. Entonces, la iglesia de este tiempo tiene una cantidad de bombardeos que la iglesia de primitiva no tenía. Eso es cierto. Pero el mismo espíritu que se movía en la iglesia primitiva se quiere mover en la iglesia del siglo XXI. El mismo Dios Todopoderoso, la gloria que tenía en la iglesia primitiva la tiene en este siglo. El tema es que hay tal distracción, hay tal afán de estar pasando tiempo chévere, que se nos olvidó que el mejor tiempo es el que le rendimos al Señor. Entonces, iglesia, no bastan las buenas intenciones. Si esas buenas intenciones no ha sido Dios quien te ha dicho, hazlo.
De repente este uno que salió al monte era hiperactivo, era acelerado, era el que quería estar en la vitrina de todo el mundo. No quiso permanecer pasivo y tomó la iniciativa. Pero la realidad es, nadie lo mandó. Allí está, nadie lo mandó. Busque, lea de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Nadie lo mandó. Y además es claro que era neófito. No conocía el monte. Porque si hubiera conocido realmente lo que era el campo, hubiera entendido que eso no se podía usar para comer. Por eso encuentra las parras monteses y los calabazas silvestres, y a él le parecieron que eran apetecibles para comer. ¿Qué le pasó a Eva en el Edén? ¿Qué le pasó a Eva en el Edén? Cuando Satanás le susurró al oído, ¿qué le pareció? ¿Que el árbol era qué? Codiciable, apetecible. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaba siendo guiada por Dios, sino guiada por la seducción. Y cuando nosotros contemplamos lo apetecible, podemos perder muchas cosas. Mire, una de las situaciones más complejas para el ser humano, sobre todo en este tiempo, es atreverse a permanecer solo con Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad de este tiempo te dice que si tienes 20 años y no te has acostado con 10, uy, niña, estás en nada, que estás enferma o te gustan las mujeres. Esa es la sociedad de este tiempo. Esa es la sociedad de este tiempo. Ay, caramba, 22 años y no tienes marido. Ay, déjame decirte, tú estás en nada. Esa es la sociedad de este tiempo. Hey, Lucas, ¿tú qué esperas? Lucas, ¿cuántos años? 18. Lucas, hey, Lucas, no vamos a probar un tabaquito, Lucas. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Esa es la sociedad de este tiempo. Y esa sociedad empuja a aquel que se deja arrinconar. Y el que se deja arrinconar es el que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque al final tentaciones tiene todo el mundo. Pero todo el mundo no decide caer. Hay algunos que resisten, otros simplemente resbalan y caen. Y cuando alguien ha venido de una experiencia traumática, hasta la psicología, ¿qué es lo primero que le dice? Vive tu duelo, sana tus heridas, date un tiempo. Hasta la psicología, porque el diablo sabe también. Hasta la psicología dice eso. Pero ¿y qué hacemos los cristianos? Y no podemos escudarnos. Es que el pastor Rudy se le murió la esposa y al mes se casó con otra. Ese es el problema del pastor Rudy, él con Dios. Porque yo no puedo escudarme en la caída de otro para caer yo. Sencillo. Es que Dios me puso a ese varón ahí al frente y yo sentí esas cosquillitas y sentí, esto es de Dios, y me lo llevé para Ibiza y allá le demostré lo que puedo hacer yo cuando Dios me pone en el corazón sollarme, volverme una leona, ¿ya? Supuestamente. Cuando una persona ha tenido una experiencia traumática, y no estoy hablando de matrimonio simplemente, ni de relaciones personales, cuando usted tiene una experiencia traumática con alguien, con algo, ¿sabe qué es lo más sano? Retirarte a Gilgal, reposar, entrar a buscar reposo, dirección, entrar a pedirle al Señor, si eres del Señor, que te muestre dónde fue
que tuvo el error. Y si no fue tuyo, que te dé sabiduría para no repetir la historia con un patán igual. Sencillo. Pero el diablo sabe que nos gusta. El diablo sabe que nos atrae y te lo va a poner. El otro te abandonó y tú guardándole la espalda todavía. ¡Aprovecha! Si tú puedes comer a la carta, no hay problema. Sí hay problema, porque somos hijos de Dios y saltamos de un lado a otro tratando de sanar. Eso es como el drogadicto que lo llevan a un lugar para ayudarlo a salir de la droga, inyectándole otra droga. De hecho, así trabajan en los sitios terapéuticos. A un drogadicto, para cuando viene el síndrome de abstinencia, le dan diazepam, le dan otra droga para sedarlo y que la ansiedad no lo vaya a matar. Pero todo eso es justificación, porque droga, sanando con droga, sigue produciendo adicto. El drogadicto se sana con Cristo. Somos testimonios de eso. Cristo sana. Entonces, este hombre, sin mandato, sin idea de lo que había que hacer, solo con la presunción se presentó con la cantidad de hortalizas, las echó en la olla. Él puso la olla. El criado no había puesto la olla, él puso la olla, echó el veneno, lo puso a cocinar. Y encima de todo, él lo sirvió. Ahí está. Lo sirvió él mismo. O sea, el hombre la quiso hacer toda. Se entró, cabeceó, hizo el gol y fue y cobró. Con hambre y de buena fe, los que estaban alrededor dijeron, llegó la comida. Y se comieron el guiso. Y es cuando se dan cuenta que era incomible y peligroso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo peligroso que son ciertas situaciones hasta que estamos metidos en ellas. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que empieza por un simple juego nos puede costar hasta la vida. Y eso lo estamos viendo. No se sabe si estas verduras que parecían pepino les causó o cólico o diarrea, porque fue lo que debió causar en ellos. Pero lo cierto es que estaban al frente y dijeron, hay muerte en la olla. Eliseo está nuevamente en el ojo del huracán. Si usted nota, la vida de Eliseo siempre había gente gritando alrededor de él. Ahora están los hijos de los profetas diciéndole, maestro, hay muerte en la olla, ¿qué vamos a hacer? Intoxicado, como se diría en este tiempo. Sin embargo, aquí hay algo que vale la pena rescatar, y es que los hijos de los profetas siguen yendo a la persona correcta. No murmuraron entre ellos, el otro fue al monte y nos trajo esto para envenenarnos. Nosotros los cristianos sí lo hacemos. Mucho. Pero fíjate que ellos fueron donde el profeta, lo que implica que la gracia de Dios estaba en Eliseo y que ellos sentían intimidad, tenían coinonía con Eliseo, para atreverse a decirle a Eliseo, me está pasando esto, nos está pasando esto. Nadie, ni Eliseo ni ninguno, se atrevió a decir, ahora se la comen ustedes. No. Cada quien expresó delante de Eliseo la verdad. Hay muerte en la olla. Y qué bueno poder tener ese grado de confianza y de coinonía como para expresarle cara a cara
a una persona lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. Eso habla de respaldo de Dios. Poderle expresar ante un alimento malsano, hay muerte en ese mensaje. Por eso decía que hay cosas que no podemos callar. Y lo he dicho muchas veces y lo reitero. Si yo traigo un mensaje que se aparte de la Biblia, usted tiene toda la autoridad para levantarme y decirme: pastor, usted está predicando algo que la Biblia dice que no debemos hacer. Porque no podemos callar. Si yo estoy en el Señor, entenderé que me estoy equivocando y tendré que pedir perdón. Pero si hay algo incorrecto, no se puede callar. Otro detalle de los hijos de los profetas: no fueron a fabricar un conflicto por la sopa. Oye, y nosotros fabricamos conflicto por todo. Por todo. El arroz está un poquito quemado. Tira eso a la basura, eso no me gustó. Y esa es la carne que me vas a traer hoy. ¿No te das cuenta que estos dientes me costaron 10 millones de pesos y le voy a meter esa carne? Y eso somos nosotros. Armamos conflicto por todo. Pero los hijos de los profetas no armaron un conflicto, fueron al profeta. Hay muerte en la olla. Varón de Dios, hay muerte en la olla. En momentos en que todo convulsiona, marchas, protestas, hay locura, se tiran piedras, gritos por todas partes. Usted se da cuenta, sobre todo ahora que Colombia está viviendo lo que pensaron que nunca íbamos a vivir. En Colombia nunca va a pasar esto. Despierta, está pasando hace rato. Y no es culpa de nadie. Tenía que pasar, porque está escrito. Pero dése cuenta, queman los buses, le rompen los vidrios a los almacenes que no tienen la culpa, queman un carro, tiran piedras, gritan, queman muñecos, salen con las banderas multicolores, se ponen las pañoletas verdes, pero ninguno va a la casa de Petrovsky, hace el viaje y le toca la puerta y le dice: tenemos un problema, necesitamos que usted lo resuelva. Que en el plano político debiera ser el que resolviera. Dios nos da la oportunidad de que en medio de todos los conflictos que estamos viviendo, seamos oídos. Salmo 34, búsquenlo. Salmo 34, versículo 4 al versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Busqué a Jehová y a él no le interesó que yo lo buscara. ¿Cómo dice la Biblia a ustedes? Busqué a Jehová ahí y él me oyó. Pero no solo me oyó, dijo el salmista, me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron ¿qué? Alumbrados. La palabra alumbrado habla de exaltación. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entender que en medio de las circunstancias más difíciles podemos ir a hablar con la persona correcta. Los hijos de los profetas fueron y hablaron con la persona correcta, con el que tenían que hablar, que estaba allí en el campamento de Gilgal. Fueron a hablar con el profeta. El profeta tipifica a Cristo, ya lo dijimos. Nosotros, en medio del problema más grande, tenemos la oportunidad de ir a hablar con la persona correcta. Antes de ir a pelear con el vecino, antes de ir a pelear con el jefe, antes de ir a botar el empleo, primero ve al Señor y dime tú qué tengo que hacer. Yo voy a ti porque tú eres la persona correcta. Antes de salir corriendo de tu casa, primero ve y dile al Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Yo vengo a ti porque tú eres la persona correcta. El remedio a la situación. Ya dijimos en Segunda de Reyes 2, del 19 al 22, que Eliseo usó sal para sanar un agua que estaba envenenada. Ahora la situación cambia, pero Eliseo usa otro elemento que representa a Cristo. Dijo, tráiganme harina, y la echó en el potaje y ya no hubo más muerte. La tipología bíblica nos muestra a Jesús como la harina o la flor de harina. Si ustedes se van un poquito al Antiguo Testamento, recuerden que en las leyes de purificación y en los ritos que se hacía de sacrificio al Señor, pedían tantas efas de flor de harina, de avena, harina de trigo. Eso representaba a Cristo sanando las aguas amargas que representaba el pecado en el creyente. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Es que el mismo Jesús lo dijo. Juan capítulo 12, versículo 23. Mira lo que dice Jesús. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de ¿qué? ¿El grano de qué dice allí? De trigo. ¿Y del trigo qué se saca? Harina de trigo. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hace una tipología entre él y la harina. Y la harina es un indicio de Jesús, de la presencia de Él. La harina transforma lo venenoso en comestible. Cambió el potaje que era venenoso en un potaje comestible. Y allí donde llega Jesús como Señor, transforma lo insoportable en tolerable. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41, es un pasaje que nos trae esperanza. Es un pasaje que nos habla de que cuando Jesús, la harina, llega a un corazón, por roto que esté, por herido que esté, por manchado que esté, por sucio que esté, por amargado que esté, por triste que esté, este corazón puede ser transformado. Quizás tú o yo podemos ser esa olla donde alguien ha echado parras monteses,
calabazas silvestres, veneno. Hay personas que van a traer veneno a tu vida. Hay personas que no te van a valorar como tú esperas que te valoren. Hay personas que no te van a ver como tú esperas que te vean. Hay personas que no te van a entender como tú esperas que te entiendan, pero tienes que aprender a vivir con eso. Porque van a depositar en ti veneno. Nos convertimos en una olla que empieza a recibir veneno. Nos convertimos en una olla que empieza a convertirse en el traste donde la gente empieza a botar amargura, resentimiento, odio, abandono, soledad, y todo eso daña. Por eso necesitamos que haya harina en la olla. Es tiempo de esperanza, ¿sabes? El sentir que el Señor nos ha puesto sigue siendo el mismo. No podemos cambiar la predicación. Cristo viene pronto. Si usted no quiere ver las señales, ese es su problema. Pero así usted cierre los ojos, las señales se van a seguir cumpliendo. Si usted quiere seguir distraído, ese es su problema. Yo le estoy diciendo, despierte. Si usted quiere seguir engañado con la camándula y rezando el rosario y besándole los pies a una estatua, ese es su problema. Nuestro Cristo es real. Si usted quiere seguir justificándose, ay, es que yo no oro, ay, es que no me da tiempo de orar, ay, es que yo estoy mal, yo estoy tan mal, yo no sé, pero todo está bien. Usted necesita echar harina en su olla. Y es el tiempo de hacerlo, ¿sabes? Es el tiempo de que sanes las heridas que vienes arrastrando de tu pasado. Ser libre del pasado es uno de los retos más complicados del cristiano. Y esto no es que vamos a hacer una oración para que sea libre del pasado, eso es mentira. Cristo no lava el cerebro, Cristo lava los pecados. Al pasado se renuncia voluntariamente. El pasado se afronta y se enfrenta, porque usted no puede seguir siendo perseguido por el pasado. Usted decide perdonar o usted decide no perdonar. Es tu decisión. Si usted decide no perdonar, cargará su olla llena de amargura. Si usted decide sanar, entregando en manos de Dios la carga que le representa, todo lo que ha venido arrastrando durante todo este tiempo, créame que su vida va a cambiar. Y es el tiempo. Es el tiempo de intentar. Es el tiempo de aceptar que somos tan fáciles de distraer, que el enemigo utiliza lo que usted menos piensa para que usted pierda su enfoque en el Señor. Y creo que todas aquellas cosas que nosotros le permitimos al enemigo sembrar en nuestro corazón son un veneno para el alma. Dios no quiere que tú vivas una vida de amargura. Él no te diseñó de esa manera. Dios no quiere que tú vivas una vida de señalamientos. No te diseñó para eso. Dios no quiere que vivas una vida de soledad. Dios no te diseñó para eso. Pero si alguna de las cosas que has permitido que estén dentro de tu olla, de tu corazón, están produciendo este efecto, es tiempo de sanar. Es tiempo de dejar el pasado en su lugar y de que no importa el daño que te hicieron, no importa lo que te dolió, más le dolió a Cristo, y sigue con los brazos abiertos diciendo: yo te amo con amor eterno. Iglesia, hay que prepararse, ¿sabes? Hay que estar apercibido con lo que estamos viviendo y poderle decir al Señor: aquí estoy.
hermana Debris. Yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a atrevernos a entregarle al Señor Jesús esas parras monteses, esas calabazas silvestres, ese veneno que quizás aún está en nuestra olla, en nuestro corazón. Él es la harina que sana el veneno. Él es la harina que hace comestible lo que no servía. Él es la harina que derrama gracia sobre cada vida que se atreve a decirle: yo me rindo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos. Súbele, por favor. Te adoramos. Y venimos delante de ti en este momento, conscientes de que tenemos quizás aún en nuestro corazón veneno que no nos ha dejado crecer, que no nos ha dejado avanzar, que no nos ha permitido darnos cuenta que nunca hemos estado solos. La Biblia dice que aunque padre y madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. Es cierto que personas nos dejen tirados en el camino duele. Es cierto que personas que te hieran van a marcar tu corazón. Es cierto que personas que te acusen sin razón van a traer heridas que lastiman tu alma. Pero Jesús está como la harina, dispuesto a que al abrir nuestro corazón, Él restaurar y sanar nuestra vida. De tal manera que no solo nosotros podamos disfrutar de esa sanidad, sino que personas a nuestro alrededor puedan percibir que en nuestra vida ha ocurrido un cambio. Que los conflictos, que las explosiones sin sentido simplemente eran síntomas de una enfermedad que había en el alma. Que las indecisiones, que los temores eran simplemente síntomas de dolor que había en el corazón. Pero que clamar en esta hora delante de nuestro Señor Jesucristo para decirle: sí reconozco que me ha dolido, sí reconozco que he estado envenenado, envenenada, pero no quiero esto más en mi vida. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo veneno, a toda herida, a todo pasado, a todo ataque, a toda acusación que marcó mi corazón. En el nombre de Jesús, yo la entrego en tus manos, Padre. Y ruego que derrames de tu gracia en mi vida y a través de mí, en mi familia. En el nombre de Jesús. Podemos decirte en esta hora: Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias por enseñarnos a través de tu palabra que tenemos esperanza a pesar de que haya hambre, a pesar de que haya escasez, a pesar de que hayan deudas, a pesar de que haya soledad. Tenemos esperanza en ti. Hoy te damos gracias por aquellas cosas que has quitado, por aquellas personas que has sacado de nuestra vida y que quizás en nuestro desespero, en nuestro temor a la soledad, hemos pretendido seguir amarrando a nosotros sin darnos cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos. Pero que tú en tu amor, pero que tú en tu misericordia has propiciado un espacio para que salgan, para que tu Espíritu sane nuestro corazón, para que tu presencia sea ese antídoto que nos sane del veneno que nuestra alma ha venido arrastrando durante tanto tiempo. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada familia representada aquí, mira tú las necesidades que hay en ellos, mira tú los compromisos que ellos tienen, mira las heridas que ellos arrastran, las marcas que hay en sus corazones. Tú eres la harina, Señor Jesús, que cambia lo venenoso en deleitoso, en amoroso, en restaurado. Tu palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Y esto incluye, Señor, aquellas cosas, aquellas marcas, aquel dolor al que quizás muchas veces nos hemos aferrado sin darnos cuenta que nos ha hecho daño, que nos ha herido y que nos ha cerrado puertas, porque nuestra actitud así lo ha proyectado. Hoy te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, y te rogamos que sigas con nosotros, Señor, que mires cada compromiso que tenemos, que mires cada necesidad que tenemos y que puedas glorificarte de una manera especial, porque tú eres especial. Hoy oramos en nombre de tu Hijo Jesús por un milagro creativo en nuestras economías, Señor. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Tu palabra dice que tú guardarás a tu pueblo de la hora de la prueba que habría de venir sobre todo el mundo. Quizás estemos viviendo en este momento esta situación, pero estar contigo es tener esperanza. Estar contigo es tener la convicción de que algo va a suceder, pero que el diablo no nos va a avergonzar. Estar reposado en Gilgal, estar reposado en ti, estar aferrado a tu presencia, nos dice que algo vas a hacer a favor nuestro. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, y toda la gloria, toda la honra pertenecen a ti, amado Padre Celestial, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias a ti, Jesucristo, por ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y gracias a que tu Espíritu Santo nos redarguye, nos habla, nos mueve, nos lleva a la verdad. Hoy podemos terminar esta oración diciéndote gracias. Gracias porque tenemos esperanzas en ti. Gracias porque podemos creer
que todo lo que ha sucedido desde el día que te dijimos, toma el control de mi vida, es parte de un propósito tuyo. Oramos, Señor, por cada hermano, cada hermana que está allí a través de la distancia, haciéndose uno con nosotros, clamando con nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que mire su necesidad, que mire su familia, que mire su hogar, y que si en el corazón de ellos también hay venenos, hay circunstancias, hay dolor, hay abandono, hay soledad, hay temores, hay depresión, hay tristeza, la harina que representa Jesucristo en sus vidas pueda traer sanidad también para ellos, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias te damos, porque no hemos estado solos, porque vale la pena acudir a ti y entregarnos en ti, para que nos lleves de tu mano en tu perfecta y preciosa voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Dios es bueno. Si el Señor lo permite, próximo miércoles estamos por aquí, por el mismo canal, y el próximo viernes vamos a tener, a partir del próximo viernes, reuniones virtuales en directo por Facebook. Así que los hermanos que están allí ya saben que los viernes también, Dios mediante, vamos a estar trayendo una palabra de parte de Dios, y sigamos orando. Dios los bendiga, Dios los guarde y vamos hacia adelante.